Prepárense para ser testigos del rugido de la libertad, del eco ensangrentado de la opresión. Desde las profundidades de la esclavitud, un hombre emergerá como un rayo de furia en la noche romana: Espartaco. Su historia no es solo la de un gladiador rebelde, sino la epopeya de un hombre que incendió un imperio con la llama inextinguible de la dignidad humana. Acompáñenme en este viaje épico de 10.000 palabras, donde cada sílaba vibrará con la fuerza de 1000 legiones en batalla, donde la arena se teñirá de rojo con la sangre de tiranos y la esperanza florecerá en los corazones oprimidos. Olvídense de las narrativas tibias, porque aquí presenciarán el nacimiento de una leyenda que resonará a través de los siglos, una historia tan impactante que los mantendrá al borde de sus asientos hasta el último aliento. Que comience la saga de Espartaco, el tracio que desafió a Roma. En las agrestes tierras de Tracia, azotadas por los vientos helados y custodiadas por montañas escarpadas, nació un niño destinado a la grandeza, aunque su cuna fuera un lecho de paja y su horizonte la sombra ominosa de la esclavitud. Su nombre era Espartaco, y desde sus primeros bajidos, el espíritu indómito de su pueblo pareció insuflarse en su joven corazón. Los tracios, guerreros feroces y amantes de la libertad, habían resistido durante generaciones la voracidad expansionista de la República Romana, pero la marea implacable de las legiones había terminado por someterlos, convirtiendo a hombres libres en mercancía, en piezas de un vasto engranaje de explotación. Espartaco creció bajo el peso de esta humillación colectiva. Vio a sus hermanos y hermanas ser arrebatados de su lado, vendidos a mercaderes sin escrúpulos, para servir en lejanas villas o languidecer en las minas. Experimentó en carne propia el látigo del capataz, la ración escasa que apenas mantenía el cuerpo con vida y la mirada vacía de aquellos que habían perdido toda esperanza. Pero en lo profundo de sus ojos oscuros, una chispa se negaba a extinguirse. Era la llama de la rebeldía, alimentada por los relatos de sus ancestros, por las canciones de libertad que susurraban los ancianos, al calor de las fogatas clandestinas. Su juventud estuvo marcada por la dureza del trabajo forzado, pero también por la observación aguda del mundo que lo rodeaba. Aprendió las lenguas de sus captores, no por su misión, sino para entender sus debilidades, sus miedos, sus intrigas. Forjó su cuerpo en el crisol del sufrimiento, volviéndolo fuerte y ágil. Su mente, lejos de embotarse bajo el yugo, se afiló como una espada, analizando cada injusticia, cada crueldad, almacenando cada rostro de opresor. Un día, un incidente lo marcó profundamente. Mientras trabajaba en una cantera, presenció la brutal paliza de un anciano esclavo que había caído exhausto. La indiferencia cruel de los supervisores, la burla sádica de los guardias, encendieron en su interior una furia fría y calculada. En ese instante, Espartaco comprendió que la única salida a la miseria no era la resignación, sino la confrontación. Su espíritu guerrero tracio no podía ser doblegado por mucho tiempo. Involucrado en una escaramuza con las legiones romanas, fue capturado y, debido a su fuerza y destreza, destinado a una suerte aún más cruel: la arena. Fue vendido a un lanista, un entrenador de gladiadores, y trasladado a Capua, una ciudad conocida por sus brutales espectáculos y por albergar una de las escuelas de gladiadores más grandes y despiadadas de Italia. Al llegar a la Ludus de Capua, Espartaco se encontró inmerso en un mundo de violencia institucionalizada, donde la vida de un hombre no valía más que el entretenimiento de las masas. Fue despojado de su nombre, reducido a un número, a una pieza de carne destinada al sacrificio ritual en honor al sanguinario dios de la multitud. El entrenamiento era brutal, una tortura constante diseñada para convertir hombres en máquinas de matar. Espadas pesadas, lanzas afiladas, redes traicioneras, cada arma, cada técnica, se grababa a fuego en sus músculos y en su mente. Los días eran un torbellino de dolor, sudor y sangre. Las noches, un hervidero de resentimiento y sueños de libertad compartidos en voz baja entre compañeros de infortunio. Espartaco demostró ser un alumno excepcional. Su fuerza natural, combinada con la agilidad de un felino y una inteligencia táctica sorprendente, lo convirtieron en un gladiador formidable. Aprendió rápidamente el arte del combate, anticipando los movimientos de sus oponentes, explotando sus debilidades, convirtiendo la arena en un escenario de danza macabra, donde él era el bailarín más letal. Pero su espíritu indomable se resistía a ser moldeado por la brutalidad del sistema. Observaba con desprecio la sed de sangre del público romano, la crueldad de los magistrados, la arrogancia de los patricios. En cada combate, luchaba con la determinación de sobrevivir, pero en sus ojos no había la ferocidad ciega de una bestia, sino la astucia calculadora de un líder en potencia. En la Ludus,
conoció a otros hombres que compartían su anhelo de libertad. Crixo, un galo de fuerza bruta y corazón leal. Enomao, un guerrero germano de mirada taciturna y determinación inquebrantable. Y Gannicus, un celta astuto y carismático. Entre ellos se forjó un vínculo de camaradería, un pacto silencioso de resistencia contra la opresión. Las victorias de Espartaco en la arena se hicieron legendarias. Su habilidad y su carisma atraían a multitudes, pero él no buscaba la gloria efímera del gladiador victorioso. Cada aplauso, cada grito de admiración, era para él un recordatorio de su esclavitud, una punzada en su orgullo herido. Un día, durante un entrenamiento particularmente cruel, Espartaco vio cómo un compañero era azotado hasta la muerte por una nimiedad. La rabia contenida durante tanto tiempo explotó en su interior. Sus ojos se inyectaron en sangre, sus músculos se tensaron como cuerdas de arco. En ese instante, la bestia de la arena se transformó en el león de la libertad. El año 73 a.C. marcó un punto de inflexión en la historia de Roma y en la vida de Espartaco. Hartos de los abusos, del hambre y de la constante amenaza de muerte, Espartaco y un grupo de unos 70 gladiadores tramaron una fuga desesperada. La Ludus de Capua, con sus muros imponentes y sus guardias armados, parecía una prisión inexpugnable, pero la desesperación puede engendrar la audacia más impensable. Utilizando cuchillos de cocina y herramientas improvisadas, los gladiadores se abrieron paso a través de la noche, enfrentándose a los guardias en una lucha desigual pero feroz. La sorpresa fue su mejor aliada. La sangre tiñó los corredores de la Ludus y el grito de libertad resonó por primera vez en mucho tiempo en aquel lugar de sufrimiento. Escaparon hacia las laderas del Vesubio, un volcán inactivo que ofrecía un refugio natural y difícil de asaltar. Allí, en la relativa seguridad de las alturas, comenzaron a llegar otros esclavos fugitivos, atraídos por la noticia de la rebelión. Pastores, campesinos, trabajadores de las villas, todos aquellos que habían sentido el látigo de Roma en sus espaldas, se unieron a la causa de Espartaco. La pequeña banda de gladiadores se convirtió rápidamente en un ejército improvisado, impulsado por la sed de venganza y el anhelo de libertad. Espartaco, con su liderazgo natural y su experiencia militar adquirida en la arena, se erigió como su líder indiscutible. Crixo, Enomao y Gannicus se convirtieron en sus lugartenientes, cada uno aportando sus propias habilidades y su lealtad inquebrantable. Los primeros enfrentamientos con las fuerzas romanas enviadas para sofocar la rebelión fueron sorprendentemente exitosos para los esclavos. Las pequeñas milicias locales, mal entrenadas y subestimando a sus adversarios, fueron fácilmente derrotadas por la furia y la determinación de los rebeldes. El botín obtenido en estas victorias iniciales proporcionó armas y provisiones, fortaleciendo aún más la moral de los insurrectos. La noticia de la revuelta de los gladiadores se extendió como un reguero de pólvora por toda Italia, generando temor entre los ricos y la esperanza entre los oprimidos. Miles de esclavos de todas partes acudieron al Vesubio, engrosando las filas del ejército de Espartaco. La heterogeneidad de este ejército era notable. Tracios, galos, germanos, sirios, africanos, todos unidos por un mismo grito de libertad. Espartaco demostró ser no solo un guerrero valiente, sino también un estratega astuto. Evitaba los enfrentamientos directos con las legiones romanas, prefiriendo las emboscadas y los ataques relámpago en terrenos difíciles. Utilizaba el conocimiento del terreno y la movilidad de sus fuerzas para superar a un enemigo mejor equipado y entrenado. La audacia de los esclavos rebeldes comenzó a preocupar seriamente al Senado romano. Inicialmente la revuelta fue considerada una simple escaramuza, un asunto menor que sería sofocado fácilmente. Sin embargo, las sucesivas derrotas de las fuerzas romanas enviadas contra Espartaco revelaron la magnitud de la amenaza. Pretores y sus legiones fueron enviados para aplastar la rebelión, pero fueron humillantemente derrotados por el ejército de esclavos, que crecía en número y confianza con cada victoria. La noticia de estas derrotas sembró el pánico en sí inocentes Roma. La idea de que una turba de esclavos mal armados pudiera desafiar el poderío de la República era inconcebible, un ultraje al orden social establecido. La moral de los esclavos se elevó a niveles sin precedentes. La esperanza de una vida mejor, libre de la opresión, los impulsaba a luchar con una ferocidad inaudita. Espartaco, consciente de la naturaleza efímera de su ventaja, buscaba una salida para su pueblo. Algunos abogaban por marchar sobre Roma y derrocar al sistema esclavista desde su corazón, pero Espartaco, más pragmático, comprendía la dificultad de tal empresa. Su objetivo principal era llevar a sus seguidores fuera de Italia, de vuelta a sus tierras natales o a otras regiones donde pudieran vivir en libertad.
Sin embargo, la ambición y la sed de venganza de algunos de sus lugartenientes, especialmente Crixo, desviaron en parte este objetivo inicial. Crixo y sus seguidores galos preferían saquear las ricas ciudades del sur de Italia, obteniendo botín y liberando a más esclavos en el proceso. Esta división estratégica debilitó en cierto modo la unidad del movimiento rebelde. A pesar de estas tensiones internas, el ejército de Espartaco continuó cosechando victorias. Ciudades como Nola, Nuceria y Turios cayeron ante su avance, engrosando sus filas y proporcionando recursos vitales. El terror se apoderó de las villas y las haciendas de los ricos patricios, que huían despavoridos ante la llegada de los esclavos vengadores. Roma, humillada y atemorizada, se vio obligada a tomar medidas drásticas. Los pretores habían demostrado ser incompetentes para hacer frente a Espartaco. La República necesitaba un líder militar con experiencia y prestigio para sofocar la rebelión de una vez por todas. La elección recayó en Marco Licinio Craso, uno de los hombres más ricos y poderosos de Roma. Craso, ambicioso y despiadado, vio en la represión de la revuelta de los esclavos una oportunidad para aumentar su gloria y su influencia política. Se le otorgó un mando especial y se le asignaron varias legiones, reforzadas con tropas recién reclutadas. La llegada de Craso al frente de la campaña marcó un punto de inflexión en la guerra. A diferencia de sus predecesores, Craso era un comandante disciplinado y determinado, que no subestimaba a su enemigo. Impuso una dura disciplina a sus tropas y las sometió a un entrenamiento riguroso. El primer encuentro entre las fuerzas de Craso y el ejército de Espartaco tuvo lugar cerca de la región de Lucania. Las legiones romanas, mejor organizadas y equipadas, infligieron una dura derrota a una parte de las fuerzas rebeldes lideradas por Crixo, quien murió valientemente en la batalla. Esta pérdida fue un duro golpe para Espartaco y para la moral de sus seguidores. A pesar de este revés, Espartaco demostró una vez más su capacidad de liderazgo y su astucia táctica. Evitó un enfrentamiento directo con las fuerzas principales de Craso y se retiró hacia el sur, buscando una oportunidad para cruzar el estrecho de Mesina y escapar a Sicilia. Sin embargo, la traición de los piratas cilicios, a quienes Espartaco había prometido una gran suma de dinero a cambio de transporte, frustró sus planes. Los piratas, codiciosos e inescrupulosos, aceptaron el pago pero nunca regresaron, dejando al ejército de esclavos atrapado en la península itálica. Craso, consciente de la desesperada situación de sus enemigos, los acorraló en la región de Brutium, construyendo una formidable línea de fortificaciones a lo largo del istmo para impedir su huida. Espartaco y sus hombres se encontraron atrapados, con el mar a sus espaldas y las legiones de Craso cerrando el cerco. Acorralado y sin esperanza de escapar por mar, Espartaco tomó una decisión audaz y desesperada: enfrentarse a las legiones de Craso en una batalla campal. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero prefería morir luchando por la libertad que volver a la esclavitud. Reunió a sus hombres, exhaustos pero aún desafiantes, y les arengó con palabras de fuego, recordándoles el sufrimiento que habían soportado y la libertad por la que habían luchado. Su discurso inflamó los corazones de los esclavos, que juraron luchar hasta el último aliento. El enfrentamiento final tuvo lugar en algún lugar de la región de Apulia. Los detalles exactos de la batalla son inciertos, pero las fuentes romanas coinciden en que fue un combate encarnizado y sangriento. El ejército de esclavos, aunque superado en número y equipamiento, luchó con una valentía desesperada, impulsado por la furia de los oprimidos y la determinación de morir como hombres libres. Espartaco se batió como un león en el centro de la batalla, arengando a sus hombres y derribando enemigos con su espada. Su presencia en el campo de batalla inspiraba a sus seguidores y aterrorizaba a las legiones romanas. Sin embargo, la disciplina y la superioridad numérica de las legiones de Craso terminaron por imponerse. Los esclavos, exhaustos y diezmados, fueron cayendo uno tras otro. La arena, una vez más, se tiñó de rojo con la sangre de los que habían osado desafiar el poder de Roma. El propio Espartaco pereció en la batalla, aunque su cuerpo nunca fue encontrado. Algunos relatos dicen que cayó luchando valientemente en primera línea, rodeado de sus enemigos. Otros sugieren que logró escapar del campo de batalla, solo para morir más tarde a causa de sus heridas, o ser capturado y ejecutado en secreto. La derrota del ejército de Espartaco significó el fin de la Tercera Guerra Servil, la más grande y peligrosa rebelión de esclavos en la historia de Roma. Craso, victorioso, hizo crucificar a miles de esclavos a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, como una advertencia sombría para cualquier otro que osara desafiar el orden establecido. La rebelión de Espartaco, aunque finalmente sofocada, tuvo un impacto significativo en la sociedad romana.
Reveló la fragilidad del sistema esclavista y el profundo resentimiento que existía entre los millones de hombres y mujeres, privados de su libertad. El temor a otra revuelta de esclavos llevó a algunas reformas, aunque limitadas en el trato de los esclavos. Pero el legado más perdurable de Espartaco fue su figura como símbolo de la lucha por la libertad y la justicia. A lo largo de los siglos, su historia ha inspirado a innumerables rebeldes, revolucionarios y luchadores por los derechos humanos. Su nombre se ha convertido en sinónimo de resistencia contra la opresión, de la dignidad del ser humano frente a la tiranía. Desde las páginas de la historia antigua hasta las pantallas de cine y los libros de literatura, la figura de Espartaco ha sido reinterpretada y reinventada, pero su mensaje fundamental de desafío al poder injusto y de búsqueda de la libertad ha resonado consistentemente. En cualquier otro rincón del mundo donde la injusticia aún persiste, el espíritu de Espartaco vive en la memoria de aquellos que luchan por un mundo más justo y equitativo. Su historia nos recuerda que incluso el más oprimido puede levantarse y desafiar a los imperios, y que la sed de libertad es una llama inextinguible que arde en el corazón de la humanidad. Así concluye la épica historia de Espartaco, el tracio que se atrevió a soñar con un mundo sin cadenas y que incendió un imperio con la fuerza de su voluntad. Su derrota fue amarga, pero su legado